Como para iniciar un poco, Alfredo, ¿cómo ve la evolución de la economía hacia adelante, un poco en este post-elecciones, luego de que hubo esta definición electoral? Bueno, yo diría que sí, digamos, la debilidad de la macroeconomía argentina, agravada por la incertidumbre que hubo durante los últimos meses, y ahora yo diría también sin muchas precisiones sobre cuál va a ser el diseño de política económica. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente el presidente electo, en materia de economía, ha modificado el discurso de la campaña. Tenía, creo yo, como dos elementos centrales. Esos dos elementos centrales era la idea de luchar contra la inflación, y para eso planteaba suprimir la moneda y la moneda doméstica, dolarizar la economía y suprimir el Banco Central, al menos en las funciones de emisión monetaria, dejando probablemente las de superintendencia del sistema financiero. Pero, bueno, eso se ha ido modificando, y si uno sigue las intervenciones públicas que ha tenido después de ser electo presidente, parece ser que la prioridad está más en lo monetario, en particular en la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELIQ y los pases pasivos. Esto además ha significado que las personas que se creía que iban a ser responsables de los aspectos monetarios, fiscales y cambiarios, bueno, se han retirado. El caso, digamos, más claro es el caso de quien iba a ir al Banco Central, Emilio Campo, que el presidente lo había nombrado varias veces como el responsable de que iba a ir a cerrar el Banco Central. Bueno, no va a estar Sturzenegger aparentemente. Ha habido una sucesión de personas que estuvieron involucradas y que han dicho públicamente que no lo están más. Otro caso es el de Carlos Rodríguez, el ex profesor del SENA. Y bueno, y reemplazado, sí, ahora confirmado hasta ahora, por Caputo, ¿no? De manera tal que, hay una dosis de incertidumbre y que es preocupante porque, bueno, la situación de la economía argentina, la situación que deja el gobierno que está yéndose, es realmente muy delicada. Tiene una situación en el Banco Central sin reservas, tiene una inflación disparada a niveles muy, muy importantes, y a su vez tiene algunas variables atrasadas que, como pueden ser las tarifas, el tipo de cambio, etcétera, que hacen presagiar que en algún momento, cuando se acomode la estructura de precios relativos, va a haber más presión sobre el nivel general de precios, ¿no? O sea que, por resumir, recién una situación muy crítica, y todavía no tenemos muy claro cuál es el diseño de la política económica. Alfredo, ¿y qué es la estanflación para los que no estamos en la cuestión económica, que indican que va a haber, y hoy en qué estado estaríamos? Bueno, en realidad estamos en estanflación. Uno puede discutir técnicamente cuántos trimestres hacen falta o no. Estanflación es un neologismo que inventamos los economistas para decir que la economía está estancada y tiene inflación. Es decir, la economía no crece y tiene inflación. Si uno mira hoy las proyecciones, por citar 4 organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL y la OCDE, la Organización del Comercio, los 4 en sus proyecciones que han dado a conocer en septiembre, con ligeras variantes, no nos vamos a marear con los números, pero todos dicen que 2023 la economía argentina, medido el Producto Interno Bruto, cae entre 1,5% y 3%, digamos. Y a su vez con una inflación que ya llevamos más del 140% este año, o sea que esta inflación es eso, es estancamiento con inflación. Sí, perdón. ¿Y qué cree que va a pasar con la evolución entonces de inflación, precios? O sea, ¿continúa esta carrera? Yo creo sinceramente que los procesos estanflacionarios son mucho más difíciles que, y esto puede sonar extraño, que los procesos hiperinflacionarios. Cuando hay una hiperinflación, eso es terrible para las personas que son arrojadas a la pobreza, aquellos que no pueden ajustar sus ingresos, pero la hiperinflación hay un momento en que se extingue. ¿Por qué? Porque se extingue el dinero doméstico.
En cambio, cuando yo tengo la economía que crece, pero los precios, tengo inflación alta, bueno, puedo tomar medidas, como se suele decir en la jerga, para enfriar la economía. Entonces, va a caer un poco el nivel de actividad, pero voy a controlar un poco los precios. Y si tengo la otra situación, que es decir, no tengo inflación, pero la economía está estancada, bueno, puedo inyectar un poco de demanda agregada con el gasto público, con lo que sea, y voy a tener una realidad en la cual voy a tener un poquito de inflación, pero la economía se va recuperando. En cambio, cuando yo tengo esta inflación, la receta de política económica es mucho más compleja. Yo no puedo decir voy a hacer un plan de estabilización que enfríe la economía, porque ya estoy con la economía con un nivel de actividad acá bajo. Y bueno, Argentina, Javier, desde el año 2011 no crea empleo privado. Es decir, la economía, el Producto Interno Per Cápita de Argentina hoy, comparado con la evolución que han tenido otros países de la región, es el que menos se ha modificado. Es decir, es un Bruto Interno Per Cápita que está estancado. Entonces, digo, lo que vamos a tener por delante es, supongamos que tengamos un plan integral que sea compatible lo fiscal, va a tener que hacer algo con las cuentas públicas, que sea compatible con lo monetario, va a tener que resolver problemas del Banco Central, y que sea compatible con lo cambiario, va a tener que en algún momento ajustar el tipo de cambio. Supongamos que tengamos un plan integral, como se suele decir, para morigerar la inflación. Eso no va a ser rápido, no hay recetas mágicas para eso. Y es altamente probable que en el primer semestre del año que viene tengamos todavía una inflación muy alta, y es probable que tengamos en diciembre una inflación que sea la más alta del año, de este año, ¿no? Y el año que viene que tengamos también una tasa de inflación alta. Y le va a costar trabajo recuperarse la economía, Javier. De esos 4 organismos que yo mencioné recién, hay 2 de ellos que dicen que el año que viene la economía va a volver a caer. Y los otros 2 dicen que se va a recuperar un poquito. De manera tal que tenemos por delante un periodo sumamente complejo desde el punto de vista económico. Sin contar, obviamente, la imprescindible consideración de la cuestión política, porque además, por más plan que uno tenga bien hecho, si no hay soporte político que lo sostenga, la economía no funciona. La política económica requiere volumen político para ser aplicada. ¿Por qué el dólar blue tuvo una baja tan importante esta semana? Bueno, 2 cosas, digamos, es interesante, porque yo he escuchado mucho en los medios análisis sobre por qué se tranquilizó el blue. Digo, lo primero que yo siempre digo, si uno, para comprender la realidad económica, hay que tratar de no analizar la historia económica de los últimos 15 minutos, suelo decir yo en broma. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que en mercados chicos, como es el mercado cambiario argentino, y en particular el mercado cambiario marginal, el blue, en realidad es muy sensible a varias cosas, a cambio de expectativas o a movimientos de capitales que tengan, digamos, algún fundamento, digamos, que no se va a sostener a lo mejor en el tiempo. Lo que ha ocurrido ahora, han pasado varias cosas, digamos. El Central tomó una decisión en revisión que es darle seguro de cambio a algunas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que le dice, mire, usted ponga estos pesos acá, al valor del dólar oficial son tantos dólares, cuando usted tenga que pagar más adelante, yo le voy a dar esos dólares, aunque el dólar oficial se haya devaluado, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que muchas empresas ya no tengan tanta necesidad de acudir al mercado al dólar financiero, a un dólar libre como es el contado con liquidación. Entonces eso le quita presión a la demanda en el blue también, porque hay empresas que dicen, che, tenemos que pagar importaciones, no sabemos si vamos a tener la plata, bueno, tomemos posición, aunque sea compremos dólar blue, por ejemplo, ¿no? Bueno, o tengo un excedente financiero, bueno, si ha podido entrar en ese régimen de esas letras del central, que es el seguro de cambio, obviamente no le hace falta ir al blue. Entonces yo digo, vamos a tener, lo que sí sabemos es que Argentina tiene una situación de reservas internacionales muy grave, de manera tal que puede ser que algunas semanas tengamos tranquilidades, pero no debemos descartar la posibilidad de nuevos, digamos, volatilidad del mercado cambiario. ¿Qué es lo que creo yo el gobierno va a intentar hacer? El Fondo Monetario Internacional
le ayude y que tenga, digamos, poder de fuego, el central, para tranquilizar si tiene recorrida. Mientras tanto vamos a tener días que sube un poquito, días que baja un poquito, y esperemos que el próximo gobierno acierte en las decisiones para que no tengamos una situación, digamos, más grave. Con respecto a lo que hablaba hace un ratito, Blanco, con el movimiento que cómo nos va a tocar el año que viene, la realidad económica. ¿Usted relaciona lo que usted nos estaba comentando con los 6 meses que habla Mondino que tenemos que soportar? Sí, yo creo que es difícil hablar de 6 meses, de 4 o de 10, digamos. ¿Por qué? Primero porque la política económica, los efectos de la política económica pueden tener rezagos mayores o menores, en fin. Bajo el supuesto que uno acierte en las decisiones, ¿no es cierto? Además, la economía no es una ciencia natural, es una de físico-química, es una ciencia donde juega su importancia otros planos, el plano social. A mí, lo que yo creo que el próximo gobierno tiene por delante sí es un periodo en que va a tener que tener cierto cuidado, porque la situación social de la Argentina es muy delicada. Es decir, tener el 40% de la población, o probablemente más, por debajo de la línea de pobreza, es algo que además de mostrar nuestro fracaso colectivo, digamos, porque Argentina, pensemos que Argentina pasó de tener en la década entre 1983 y la crisis del 2001, teníamos un gasto público total que era más o menos 27-30% del Producto Interno Bruto, y hoy tenemos 40%, es decir, hemos aumentado más de 10 puntos el gasto, básicamente el gasto social, y en lugar de disminuir o al menos mantener los niveles de pobreza que teníamos en los 80, ha aumentado. Entonces, es una situación muy delicada. El gobierno, cuando tome decisiones, va a tener que tener, por un lado, viendo el efecto económico sobre la recuperación de la economía, la estabilidad económica, etcétera. Pero en la otra mano, tiene que tener el cuidado de ver quiénes son los que pueden resultar afectados con sus decisiones, porque tenemos también, además de la fragilidad económica, además de la fragilidad política, tenemos una situación social realmente muy delicada, ¿no? Entonces digo, no sé si 6 meses, 8, 3, 4, no lo podemos saber. Quizás lo podemos estimar un poco mejor cuando veamos cuáles son las decisiones que tome el próximo gobierno. Alfredo, el Milei viene planteando el impulso de una reforma tributaria y por otro lado una reforma del Estado. ¿Qué se sabe de esos planteos que viene haciendo? Por supuesto en esta cuestión de que hay marchas y contramarchas, pero ¿qué se puede conocer de esas cuestiones que se impulsarían? Bueno, en temas fiscales, es decir, en el tema del gasto, sin lugar a dudas el gobierno va a tener que hacer algo. Digamos, lo que se dice a veces tiene más un objetivo, digamos, de persuasión hacia los electores que de factibilidad real. Digamos, nadie puede decir que va a reducir 15% el gasto, 15 puntos del producto el gasto, porque además, tengamos en cuenta que cuando uno dice que el gasto público es el 40 o 42%, ese gasto público está compuesto por el gasto del gobierno nacional y el gasto de los subnacionales, es decir, de las provincias y los municipios, o sea, eso de los cuales no tiene facultad. Entonces, va a haber un ajuste fiscal, sin lugar a dudas, hace falta, ojalá sea hecho con cierto cuidado, porque además recordemos que un porcentaje muy importante del gasto público total es el gasto social, dentro del cual entra lo previsional, entran los programas sociales, o sea, es bastante inelástico el gasto en algunos tramos. O sea, por un lado está eso, pero que algo allí va a tener que hacer. Y en materia tributaria, la demanda de muchos sectores de reducir la presión fiscal de Argentina, que tiene una presión fiscal que en las últimas décadas aumentó casi 10 puntos de producto, digo, en realidad, bueno, eso en el corto plazo va a ser bastante difícil, porque si en realidad se baja la presión fiscal, en una situación en que tengo déficit, es mucho más difícil llegar alguna vez al equilibrio fiscal, de manera tal que, por supuesto que hace falta una reforma fiscal que no solamente mire que la presión fiscal es alta, pero que mire que los impuestos no sean distorsivos y que mire también el grado de progresividad del sistema tributario, ¿no? Porque si no, uno corre el riesgo
de tener un sistema tributario en que, en términos proporcionales, pagan más los que menos tienen, con impuestos indirectos, por ejemplo, ¿no? Así es. Alfredo, Milei es una especie de, con estos planteos de privatización, además de su reivindicación, es como un revivir de Menem. Bueno, vamos a ver cómo lo hace, pero efectivamente ha planteado el tema de la privatización de manera muy enfática, y a veces me parece un poco exagerada. Pero insisto en esto, creo que sin lugar a dudas fueron anuncios muy exitosos desde el punto de vista electoral, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora hay que ver cómo se van concretando, y seguramente allí vamos a ver que se va a ir, pienso yo, ¿no? Ya de hecho alguna morigeración hay en las expresiones públicas. Sí, porque ahora, supongamos, él dice, en el caso de la privatización, primero hay que darle valor a la empresa para después recién ofrecerla. Bueno, ese es el caso típico de YPF, claro. 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 Sí, sí. En el caso... YPF, aerolíneas, ¿no es cierto? Bueno, buscar eso. Alfredo, ¿y qué opinión tiene de Caputo? ¿Sería una especie de ministro por un rato? Bueno, yo en realidad, a ver, voy a decir algo con todo el respeto que merece alguien que va a ser ministro y toda su experiencia internacional. Yo hubiera preferido, yo digo, pero no tiene mucha importancia lo que yo prefiera, pero hubiera preferido a alguien más vinculado a la economía real que al mundo financiero. Lo que pasa es que como el presidente en las últimas intervenciones ha hecho mucho énfasis en tratar de resolver el tema de los pasivos del Banco Central, me parece que por eso, de los pasivos remunerados me refiero, me parece que por eso ha elegido ese ministro. Bien. Bueno, Alfredo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la entrevista, seguramente nos volveremos a encontrar por esta vía. Bueno, le agradecemos desde el estudio Marisa Rebecki, Edgardo Rebecki y Javier Bareto, y que tenga un muy buen fin de semana, Alfredo. Bueno, un abrazo grande a todos y a disposición para cuando ustedes consideren necesario. Un abrazo.